dependencia por personas individuales que sean residentes del país. Esto lo constituyen los sueldos, salarios, bonificaciones o cualquier otra remuneración. Eso está regulado en el artículo 68 de la Ley de Organización Tributaria. Y las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, pues estas son derivadas del capital y de las ganancias de capital que sean generadas en Guatemala, que estén percibidas o devengadas en especie o dinero por residentes o no del país. Entre esos podemos mencionar los dividendos, las utilidades, los intereses, regalías, entre otros. Esto está regulado en el artículo 83 de la Ley de Actualización Tributaria. También quienes están afectos a este impuesto son las personas individuales, las personas jurídicas y los entes o patrimonios. Siguiente diapositiva, por favor. El impuesto sobre la renta, pues al final, el que se encuentra vigente en Guatemala, nos puede permitir gravar la obtención de ingresos, la manifestación de riqueza o una titularidad del patrimonio sobre el valor de los bienes. Este evidencia un sistema cedular que afecta a las diferentes rentas que puedan obtener todas las personas o entes, estableciendo por sí mismos las reglas propias para poder cumplir toda obligación tributaria de forma específica. Con lo que respecta a la obligación de retener, pues la regulación es distinta para cada categoría. En las categorías que mencionamos anteriormente, las actividades lucrativas se dividen en dos. Entre esas está el régimen opcional simplificado, que es donde es el régimen en el cual sí está afecto los contribuyentes que estén registrados en este régimen, pues a ellos les corresponde las rentas de actividades lucrativas como agentes retenedores, o sea, quienes están obligados a efectuar una retención. Entre esos podemos mencionar que ellos están también obligados a llevar contabilidad completa. Entre esos están organismos del Estado, municipalidades o entidades no lucrativas y otros entes que sean específicos para este impuesto. Ellos al final pues deben de retener, toda vez también en su facturación se pueda consignar la leyenda de sujeto a retención. Esto, excepto en los casos que soliciten directamente a la administración tributaria poder realizar un pago directo. Esto lo deben hacer constar en un documento que la misma administración tributaria les puede emitir. Es una resolución que les permite a ellos pagar y enterar directamente los impuestos a la SAT. Tampoco en el otro régimen que les mencionaba anteriormente, pues ellos son sujetos a pagos trimestrales, ellos no tienen esta calidad de agente retenedor. La retención, pues, estas se emiten con fecha de la factura y se entregan al proveedor en los primeros 5 días del mes siguiente. El valor de lo que se retenga, esto se entera directamente a las cajas fiscales dentro de los 10 primeros días del mes siguiente en el cual se haya emitido la constancia. El pago de estas retenciones pues no está afecto en función a la cancelación de la factura, sino que es al momento de entregar la constancia. La ley establece ahora un monto mínimo para poder realizar esta retención. Está acorde entre rango máximo a 2.499.99, es el valor menor para poder no emitir retenciones. Arriba de este tenemos la obligación de retener. En el caso de las rentas del trabajo, pues aquí la figura de los agentes de retención son todos los patronos que paguen o acrediten las remuneraciones en relación de dependencia. Y con esto abarca a toda persona o entidad que tiene empleados. Cuando el ingreso de la persona es mayor a 48,000 quetzales al inicio de cada año o cuando inician una relación laboral, el patrono tiene que realizar una proyección de la renta anual para poder determinar si está afecto o no al valor de la retención mensual. Este descuento se hace cuando se paga la remuneración y se debe enterar a las cajas fiscales dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Ahora, en el caso de las rentas del capital, pues según la clasificación, nos lo menciona en el artículo 84 de la Ley de Actualización Tributaria, que nos dice que los agentes retenedores son los mismos del régimen opcional, pero en el momento de las rentas que hacen la retención, el proceso es diferente, ya que el impuesto se retiene cuando se hace efectivo el pago
o el acreditamiento o el abono bancario de dinero al beneficiario. ¿Qué queremos decir? Que la retención se hace en la fecha de la cancelación de la factura. Para esta categoría siempre se debe efectuar la retención, aunque la factura pueda expresar que se realiza el pago directo trimestral o en el caso de que sea menor a los 2.500 que se mencionaban anteriormente. Al final, esta categoría, pues, del sistema en sí, pues los ingresos en función a las actividades y fuentes que lo generan y dan como resultado que un contribuyente pueda ser sujeto no al impuesto o en una o varias modalidades. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de este régimen, pues los agentes de retención, ellos al final, pues es una forma fácil de poder entregar el pago del impuesto para poder garantizar la obligación que se generó al inicio de cada actividad. Los agentes de retención que no cometan, que no generen esta retención, pues ellos van a ser acusados de cometer el delito de apropiación indebida de tributos, porque un agente de retención puede quedarse con estos impuestos en beneficio propio de una empresa o de un tercero, y al momento de no enterar a la Superintendencia de Administración Tributaria la totalidad o parte de los impuestos retenidos durante el plazo que lo establece la ley, él sí puede tener este incumplimiento y está delegado en la ley. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 13, pues menciona quiénes son los que deben de pagar o acreditar las rentas a los contribuyentes. En el artículo 46 se expresa la forma de pago de estos contribuyentes que están inscritos en este régimen y también nos especifica quiénes no van a efectuar la retención que están autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Siguiente, por favor. En este régimen, pues ellos realizan una declaración jurada mensual. Este está establecido por todas las retenciones que se emitan o las que en dado caso sea la parte contraria, las que puedan recibir. También están las rentas del trabajo en relación de dependencia y estas también son constancias de retención y se presenta una declaración jurada anual. Siguiente, por favor. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, tenemos el ISR de retenciones en el país de Belice. En el sistema tributario se fundamenta principalmente en el territorio de Belice, lo cual implica que las personas físicas solo deben tributar por los ingresos generados dentro del país. Belice tiene una economía pequeña, relativamente abierta, y es el único miembro de la CARICOM, que es geográficamente situado en América Central. Dentro de las formas de generar el impuesto sobre la renta, se tiene las siguientes formas. Uno es el impuesto general sobre la renta, que funciona como un IVA a un tipo general del 12.5% sobre lo recibido. La tasa general del impuesto sobre la renta en Belice es del 25%, un impuesto ambiental del 2% que aplica solo a las importaciones, un impuesto del 25% sobre la renta imponible para todos los empleados residentes en Belice que ganen más de $26,000 beliceños o $13,000 estadounidenses al año. Los que ganen menos de $10,000 están exentos al impuesto sobre la renta de personas. Dentro de ellos está la tasa del impuesto para las empresas residentes en Belice, que es del 25%. La tasa del impuesto sobre la renta para las empresas beliceñas dedicadas al negocio del petróleo es del 40% de retención. Las IBC, que están registradas en zonas económicas especiales en Belice, pagan el impuesto sobre la renta de las siguientes formas. Si su ingreso supera los $3 millones beliceños, 1.5 millones de dólares americanos, la tasa impositiva es del 1.75%. Y si sus ingresos son inferiores a
3 millones de dólares beliceños, la tasa impositiva es del 3% sobre el ingreso anual. Dentro de las exenciones fiscales en Belice, se tiene que los ingresos obtenidos en el extranjero no están sujetos a impuestos en Belice. Los ingresos por ganancias de capital, dividendos e intereses también pueden estar libres de impuestos. Los pagos realizados por empresas beliceñas a no residentes también están exentos de este impuesto. Sin embargo, si una IBC va a estar libre de impuestos en Belice, debe presentar documentos a la IFSC de Belice que confirmen su residencia fiscal en otro estado nacional. Parte de esto consideran que Belice es uno de los paraísos fiscales en el tema de pago de dividendos y regalías dentro del país para las empresas que generan este tipo de tributos. La OCDE nos da unas estadísticas tributarias, estos son números generados al 2021, dentro de la recaudación tributaria como porcentaje al PIB en la recaudación tributaria en los países de América Latina y el Caribe. Dentro de ellos está Belice, con una recaudación tributaria como porcentaje del PIB de un 23.5% al 2021, a la máxima que indica la OCDE, que es de un 34.1%, estuvo por encima del promedio de la ALC, que es el mínimo de 21.7%. En la edición del año del 2021, en América Latina y el Caribe a 1.9 puntos porcentuales y por debajo del promedio que da la OCDE, que es de un 34.1%. Dentro de sus impuestos sobre la renta, la estructura tributaria del país de Belice se refiere a la porción de cada categoría de ingresos tributarios sobre el total de los ingresos tributarios. La mayor parte de los ingresos en Belice proceden de otros impuestos sobre bienes y servicios, que dan un 35.8% en el 2021, y la segunda mayor proporción de los ingresos tributarios en el 2021 deriva de los impuestos al valor añadido, impuestos sobre bienes y servicios, que dan un 27.9%. Esto comparado al informe de la OCDE, que es un máximo de un 24%, y de la EBC del 20% para los diferentes impuestos que se recaudan en Belice. Dentro de ellos está el impuesto sobre la renta a personas físicas, que esto genera un 9% de ingresos anuales al PIB. La cotización a la seguridad social, tenemos que es un 10%. Los impuestos sobre el valor añadido o impuestos sobre bienes y servicios, también que nos da un 12% en Belice. Un impuesto sobre las rentas a las sociedades, impuesto sobre la propiedad, que nos genera un 5% sobre el PIB, y otros impuestos sobre bienes y servicios, que es el mayor ingreso en relación a las compras y ventas que genera Belice. El impuesto sobre la renta en El Salvador. El impuesto sobre la renta en El Salvador grava la renta obtenida en un ejercicio o un periodo de imposición que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año calendario. Dentro de este impuesto se consideran todos los productos o utilidades percibidas o devengadas, ya sea en efectivo o en especie, provenientes de múltiples fuentes, entre ellas aquellas que provienen del capital, tales como alquileres, intereses, dividendos o participaciones. En El Salvador no se encuentra establecido un impuesto alternativo mínimo, y las pérdidas fiscales generadas en algún periodo no podrán ser objeto de imputación en periodos siguientes.
El periodo de firmeza sobre las declaraciones es de 3 años. Dentro de la estructura del sistema tributario en El Salvador, están divididos en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los impuestos sobre la renta y las transferencias de bienes y raíces. Y los impuestos indirectos están relacionados con el IVA, el impuesto selectivo al consumo, contribuciones especiales, otros impuestos y gravames diversos y los derechos arancelarios. Parte de los impuestos sobre la renta en El Salvador se divide en 4 partes. La primera es las personas naturales asalariadas con ingresos anuales superiores a los $60,000 o con rentas iguales o menores a 60,000 si resultaran de un monto a pagar. Los sujetos que están obligados a llevar contabilidad formal, todo sujeto a quien se le hubiera retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente, a llevar contabilidad formal. Las personas naturales domiciliadas o no con renta imponible de fuente salvadoreña superior a la base exenta de $4,064 y los que hubieran declarados en el ejercicio anterior, las sucesiones y los fideicomisos. Parte del impuesto están los conjuntos culturales, artísticos, deportivos o similares no domiciliados, instituidos como sujetos pasivos en la ley. La ganancia de capital también está sujeta al impuesto sobre la renta. Existen excepciones de acuerdo al artículo 92 de la ley del impuesto sobre la renta que no están obligados a declarar las personas naturales domiciliadas que estén dentro del rango de la exención de los $4,064. Todos los sujetos registrados como contribuyentes del impuesto a las transferencias de bienes muebles y la presentación de servicios, el IVA, aunque no hayan percibido ingresos, y las personas naturales que obtengan rentas provenientes exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones que no sean mayores a $60,000 anuales. Dentro de la tabla de retenciones para empleados tenemos la actualizada que publicó el Ministerio de Hacienda en El Salvador. Están divididos en 4 ramas. La primera rama es de $1 a $472 mensuales. Están exentos a la retención de impuestos sobre la renta de empleados. La segunda fase son de $472.1 a $895. Es una retención del 10%. De $895.25 a $2,038 es el 20% de retención. Y de $2,038.11 en adelante es una retención del 30% sobre el salario. La OCDE también nos brinda un resumen bastante importante en el tema de la recaudación del impuesto sobre el PIB en El Salvador. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB en comparación con los países de América Latina y el Caribe y con los promedios regionales al 2021, El Salvador tuvo una recaudación en el PIB del 23.3% en el 2021, por encima del promedio que brinda la ALC del 21.7%. En la edición estadística de la OCDE tuvo 1.6 puntos porcentuales y por debajo del promedio de la OCDE, que es de mínimo 34.1%. Dentro del rango de los 10 primeros países, pues encontramos a El Salvador también dentro de este rango con 23.3% del PIB en el tema de la recaudación tributaria. En general, todos sus impuestos generados y percibidos del 2021. La estructura tributaria también se refiere a la porción de cada categoría de ingresos tributarios sobre el total de los ingresos tributarios en el país.
La mayor parte de los ingresos de El Salvador en el 2021 procede de impuestos sobre el valor añadido o impuestos sobre bienes y servicios, que es de un 41.4%. Y la segunda mayor porción de los ingresos tributarios en el 2021 se deriva de impuestos sobre la renta de sociedades, que son el 16.1%, que es esta fracción marcada acá en celeste, y la fracción marcada aquí en verde de la gráfica. Gracias por su atención. Buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar sobre el impuesto sobre la renta de Honduras. Este impuesto pues fue creado en la ley de Honduras, que debe ser pagado a más tardar la fecha en que se presenten las declaraciones. Esto se señala en el artículo 26, que es mediante cuotas periódicas cuya oportunidad y monto se determinará por medio de la administración. Disculpen, compañeros, que me había dado la señal. Como les comentaba, esto se da en administraciones de la Dirección General de los Ingresos. Si el declarante estuviera sujeto al régimen de retención, pues en la fuente y las sumas serán retenidas y se tomarán como un crédito de impuesto declarado. Y en caso que se exceda la suma a pagar, pues la diferencia se mandará a devolver al interesado. Siguiente, por favor. Las obligaciones que tiene de expedir el comprobante de retención, pues los agentes de retención que están obligados a dar a cada obligado tributario un comprobante de retención sobre la suma que se retiene en conceptos de tributo. Este comprobante pues se debe extender al momento en que se origine el hecho generador o la respectiva transacción comercial, o al momento de la emisión del mismo, que puedan figurar a varias retenciones realizadas en distintas transacciones comerciales. Siguiente, por favor. Las ventajas que tiene como agente de retención y obligado de tributarios que se realicen el pago en especies, pues que el agente de retención o la persona o entidad a quien la ley de cada tributo, pues la administración tributaria atiende a su actividad en función y posición contractual que le obliga a retener y enterar los tributos a los importantes a cuentas de estos, así como de otros obligados tributarios. También la retención que se debe efectuar en el momento en que se realice el pago del tributo o lo que se realice primero. Entre las otras ventajas o beneficios que tenemos es que hay un recaudo simultáneo del impuesto con la obtención de los ingresos, hay un instrumento de estabilización económica, efectos psicológicos en el contribuyente, también hay un instrumento para prevenir evasión. Hay unas desventajas en el acuerdo de 2015-2010, que son casos en que el monto que se retiene pues supere el valor tributado por las obligaciones a declarar en la renta que puede hacerlo, así como la declaración produce efectos fiscales. También en la práctica administrativa, pues el recaudo de la retención implica costos adicionales para el agente retenedor, así como también hay una diferencia en el tiempo de pago y de los tributos por parte de los contribuyentes. Dentro de este acuerdo 215-2010, es designar la totalidad de los sujetos pasivos que tengan grandes categorías como contribuyentes a los agentes de retención del impuesto, que esto causa pues transporte de carga por cualquier vía, servicios de limpieza, servicios de impresión, servicios de investigación y seguridad, alquiler de locales comunitarios, maquinaria y equipo. Este acuerdo también se efectuará en la fecha de emisión de la factura o documentos equivalentes. Se emite también en la fecha de prestación de servicios, así como también en el pago de bonos y cuentas dependientes de lo que se realice primero. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el impuesto sobre la renta de Nicaragua. Este se crea un impuesto sobre la renta que se origina en Nicaragua de todas las personas sobre la renta neta de los bienes administrados en virtud de fideicomisos, encargos de confianza, ya sea dichos bienes
que se sean destinados a cualquier persona u otro objeto, o por personas que se entienden naturales jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, que residen en Nicaragua. El siguiente, por favor. Las clases de rentas que existen en Nicaragua pues son las rentas de propiedad inmueble, que no incluyen intereses por hipotecas o bonos garantizados por la propiedad, así como también rentas de sueldos y salarios o cualquier otra compensación por servicios prestados dentro del territorio nacional. También están las rentas por regalías y otras sumas pagadas en consideración de uso o por medio de privilegios a utilizar derechos de autor, patentes, diseños, procedimientos u otras fórmulas secretas, marcas, así como fábricas o bienes análogos, hasta inclusive en alquileres de película o de cine, televisión y programas de radio. También están las rentas por utilidades o ingresos provenientes de transportes de comunicaciones internacionales, así como también rentas de primas de seguro y de finanzas de cualquier clase. La determinación y cálculo de la renta, pues la renta bruta pues comprende todos los ingresos recibidos por el contribuyente durante el año grabado, ya bien sea en forma de dinero efectivo, bienes u otra clase de compensación provenientes de trabajo, servicios, actividades personales o de todas las rentas que ya les había comentado. La tarifa del impuesto. Esta renta es imponible, es la renta menos la deducción a que se refieren unos artículos en la ley de Nicaragua, pues ya que este impuesto se establece, que establece la presente ley, pues es tasado, exigido y así como también recaudado, pagado sobre la renta imponible correspondiente al año gravable inmediatamente anterior, y así como también el monto del impuesto que se constituye en la suma de cantidades que arrojen los porcentajes correspondientes a todos los excedentes de renta. Así como también el acuerdo sobre la tarifa, que se pagará un 40% del total de la renta imponible. La declaración de la renta, pues toda persona natural cuya renta que exceda los $30,000 durante el año gravable, y toda persona jurídica o cualquiera que sea en cuantía de sus ingresos, y aún así cuando estén exentas por la ley, deberán de presentar ante la Dirección General ingresos ante las oficinas o bancos que se determinen, o una declaración bajo promesa de ley de sus rentas obtenidas durante el año gravable. Todo contribuyente está obligado a llevar los efectos del impuesto a registrados contables adecuados o a fines de sustentar los datos contenidos en su declaración. Hasta aquí sería mi presentación, compañeros, y gracias. Los dejo con mi siguiente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el impuesto sobre la renta en Costa Rica. Siguiente, por favor. La ley del impuesto sobre la renta fue introducida en el sistema costarricense en 1988. Todo esto está regulado en la ley 7092. Esta ley ha sufrido varios cambios, como todas las leyes. La última modificación fue introducida por la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Esta norma es muy relevante para todos los costarricenses porque aquí está regulado los impuestos que están afectos a los contribuyentes, entre los que podemos mencionar el impuesto a las utilidades, impuesto único sobre rentas de trabajo y los impuestos a remesas del extranjero. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos del impuesto a las utilidades, es un impuesto que recae sobre las personas jurídicas, físicas o entidades sin personalidad jurídica que se encuentran domiciliadas en el país y que desarrollan actividades lucrativas en Costa Rica. El hecho generador de este impuesto es la percepción o devengo de rentas, ya sea en dinero en especie, de manera reiterada o ocasional, que provenga de actividades lucrativas. El periodo fiscal de este impuesto es anual, comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Para determinar la base imponible, este se determinará partiendo de la base imponible. A la renta bruta se le debe restar ciertos gastos que estén vinculados con la generación de la renta de manera directa y que estos tengan documentación de respaldo. Cuando hablamos de las tarifas o de las utilidades, podemos observar el cuadro en pantalla,
que es muy similar, este impuesto es muy similar al impuesto que nosotros tenemos en Guatemala, que es el impuesto de las actividades lucrativas. Acá tenemos que depende del nivel de ingresos que tenga el contribuyente, así es la cantidad de colones que va a tener que pagar. En el caso de Costa Rica existen 3 tarifas, que es el 10%, el 20% y el 30%. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos del impuesto único sobre el trabajo, estas son rentas que están relacionadas con las rentas percibidas por trabajo personal de forma dependiente. También habla de jubilaciones y otras contraprestaciones por servicios. Las rentas que están grabadas en este impuesto son los sueldos, salarios, bonificaciones, comisiones, también las dietas, gratificaciones. Otra que puedo mencionar, las jubilaciones y pensiones. De acuerdo al artículo 33 de la ley 7092, en pantalla podemos ver que también existen ciertos rubros que van a ser aplicados para saber cuánto impuesto se tiene que pagar. En el caso de Costa Rica existen 4 tarifas, que es el 10, 15, 20, 25%, dependiendo de cuántos sean los ingresos de la persona. Algo importante mencionar acá es que la ley establece ciertas cantidades que las personas pueden deducir. Una de estas es por cada hijo, siempre que sea menor de edad, que tenga alguna incapacidad o que esté estudiando algún curso superior. Y también se puede descontar otra cantidad por cónyuge. En caso de que ambos esposos sean contribuyentes, solo uno de ellos puede tomar el crédito. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del impuesto sobre remesas en el extranjero, este impuesto grava todas las rentas que sean de fuentes costarricenses y sean destinadas al extranjero. Este impuesto tiene como hecho imponible el pago de la renta a beneficio de fuentes costarricenses o la sola disposición de estas personas no domiciliadas en Costa Rica. Acá las personas que están afectadas son las personas jurídicas o físicas que se encuentran domiciliadas en el extranjero, que perciban rentas de fuentes costarricenses. Acá las tarifas respecto a este impuesto, solo hay 2 tarifas, que es el 5 y el 25%. Esto va a depender del tipo de actividad al que esté relacionado. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de las retenciones en las fuentes, este es un monto de dinero que debemos retener cuando pagamos ciertas transacciones. Más adelante les voy a hacer un listado de las rentas que están afectadas a retenciones. Esto se debe pagar directamente a la tributación antes del 15 de cada mes de siguiente ocurrida la retención. Para presentar estas retenciones se debe usar el formulario D103, según el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Todos los contribuyentes están obligados a ayudar al gobierno a cobrar este impuesto. Siguiente, por favor. También la ley estipula ciertas sanciones que tienen las personas si no realizan de manera correcta las retenciones. Una de las más importantes es que tiene una multa del 50% de un salario base. También los intereses por los importes no pagados a tiempo debe pagar un 13.01% anual y se cobra intereses del 13.01 anual por los importes no pagados a tiempo y por el periodo del día en que debió haber pagado y el día que efectivamente se pagó. Siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadro donde tenemos cuánto es el porcentaje de retenciones. En el tema de salarios es el 10%, en las dietas es el 15%. Siguiente, por favor. En los pagarés y recompensas es el 8%, en el excedente de cooperativas es el 5%. Siguiente, por favor. Este tema es relacionado a remesas. Aquí hay ciertos porcentajes que se tienen que aplicar cuando es tema de remesas. Siguiente, por favor. Y también tenemos cuando es de transporte y comunicaciones. De transporte es el 3% y de si la persona es costarricense y 8.5% si no es costarricense. También seguros y dividendos, que también acá están los porcentajes. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos algunos datos de las retenciones, que todas las cantidades que se han retenido se tienen que depositar en el Banco Central de Costa Rica dentro de los primeros 15 días del mes siguiente, y eso sería todo de mi parte.
Nuestros compañeros, en modo resumen, ¿verdad? Por la premura del tiempo, voy a estar compartiendo sobre los impuestos de Panamá. Este es pues el objeto del impuesto sobre la renta producida en el territorio panameño, es independientemente de la nacionalidad, domicilio o residencia del beneficio, del lugar de la celebración de todos los tratos. También pues dentro de la estructura de Panamá tenemos que las personas jurídicas que a partir de un año se tenga el 25%, pues dado en el cobro del impuesto como tal, ¿verdad? También de las personas jurídicas cuya principal actividad sea la generación y distribución de energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones en general. Siguiente, por favor. A medida del tiempo ha avanzado en cada país, pues se ha tenido una actualización en las leyes. En la que está vigente, que es la ley número 42, indica que pues a partir del periodo fiscal del 1 de enero al 2010 se iba a cobrar el 30%, posterior el 27.5% y el que se está a fecha vigente es el 25%. Siguiente, por favor. Las personas jurídicas y el impuesto sobre la renta indica que los ingresos gravables superiores a 1.500.000 balboas, pues por concepto del impuesto sobre la renta, será el que se estará aplicando para las personas jurídicas según el decreto ejecutivo 170 que fue publicado en 1993. Asimismo, pues todas las personas jurídicas dedicadas a actividades agropecuarias van a pagar en concepto de renta la suma mayor que resulte netamente de gravar la renta neta calculada en el método tradicional. Más adelante se indican los métodos. Siguiente, por favor. El método, pues, alterno del impuesto sobre la renta es, en resumen, ¿verdad? Es el restar del total de los ingresos del contribuyente, los ingresos exentos y los gravables y los de fuente extranjera. Ahora bien, el método tradicional es el que se puede deducir todos aquellos gastos necesarios para producir renta o la preservación de la fuente. Siguiente, por favor. De las características del impuesto de la renta, ¿verdad? Una de sus principales exenciones es que se divide en la base de la actividad económica de la persona y el monto para las personas naturales. Y en los costos y gastos deducibles, que no podrán exceder la proporción que resulte de dividir los ingresos gravables respecto al total de los ingresos, incluyendo los exentos y de fuente extranjera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros. Vamos a quedarnos ahí, dado que todavía necesitamos darle ahí el micrófono al grupo número 6. Agradecemos al grupo 5. Vamos a pedirle al grupo 6 que tome el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar de lo que es el IVA y ISR de retenciones en México. Siguiente, por favor. El grupo lo conforma mi persona, Ani Salazar, Nancy Mesa, Luz García, Amanda Vázquez y Miguel Ángel León. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es el impuesto al valor agregado. Y pues el impuesto al valor agregado en México es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Este impuesto grava el valor agregado a lo largo de la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios. Es decir, el IVA se aplica en diversas etapas de la producción y distribución, desde la materia prima hasta el producto final. El tipo positivo en México es del 16%, que sería la tasa que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios gravados por el IVA en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en México también se cuenta una tasa reducida del 8% y el 0% en el caso de las exenciones, ¿verdad? Siguiente, por favor.
De la forma de pago, este impuesto se calcula por cada mes calendario y los contribuyentes efectúan el pago del impuesto mediante la declaración que se presenta ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. El pago mensual es la diferencia entre el impuesto que corresponde al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago. Siguiente, por favor. La anterior. De los pasos para la forma de pago, en primer lugar, los contribuyentes deben estar registrados ante la SAT como personas físicas y morales para poder cumplir con su obligación fiscal. Y como segundo paso, los contribuyentes calculan la cantidad del IVA que se va a pagar en función de sus transacciones comerciales. Esto implica aplicar la tasa del IVA correspondiente, ya sea general, reducida o, si es un caso exenta, a las operaciones grabadas. Como tercer paso serían las agentes de retención del IVA, que deberían de trasladar el IVA a sus clientes y documentación adecuada a sus facturas. Como paso número 4, los contribuyentes deben presentar las declaraciones fiscales periódicas a la SAT. Esto generalmente se hace en forma electrónica a través del mismo portal electrónico que ellos poseen. Y por último, el pago del IVA, que el pago se realiza mediante la transferencia bancaria, depósito en ventanilla o utilizando otros medios que son siempre autorizados por el mismo. Ahora sí, siguiente. De los porcentajes que mencionábamos, están obligados a pagar el 16%, las enajenaciones de bienes, los que presten servicios independientes, los que otorguen uso de bienes y los importes de bienes y servicios. Estos serían algunos ejemplos como los productos y servicios en general, importaciones, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. La tasa reducida del 8%, que normalmente se le aplica a una serie de productos y servicios específicos en los cuales se podría mencionar alimentos no procesados como leche, pan, huevo, frutas y verduras, medicamentos y productos farmacéuticos, transporte terrestre de pasajeros, hospedajes, libros, periódicos, regiones fronterizas, entre otros. Las exenciones, que sería la tasa de 0% que mencioné, por ejemplo, podríamos mencionar las enajenaciones de animales y vegetales no industrializados, las medicinas de patentes y productos destinados a la alimentación humana y animal, hielo, agua y gaseosas no compuestas, el ixtle, palma y lechuguía, tractores para acción implementar agrícolas y fertilizantes plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. Les dejo de la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciados y compañeros. En este caso les hablaré respecto a las leyes que regulan el IVA. En este caso, una de las leyes que regula el IVA en México es la ley del impuesto al valor agregado. Esta ley es la principal normativa que regula el IVA en México. Contiene disposiciones sobre quiénes están obligados a pagar el impuesto, las tasas del impuesto, exenciones, deducciones, los procedimientos de facturación y otros aspectos relacionados con el IVA. También contamos con el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, reglamento de detalles respecto a los conceptos de IVA, que contiene directrices adicionales sobre la aplicación del IVA, por ejemplo, los requisitos de emisión, comprobantes fiscales, facturas y procedimientos para la devolución del IVA. También está el Código Federal, el Código Fiscal de la Federación, aunque no es exclusivamente una ley del IVA. El Código Fiscal de la Federación establece disposiciones generales relacionadas con la fiscalización y administración de los impuestos en México. La miscelánea fiscal es un conjunto de disposiciones fiscales que utilizan anualmente y que pueden incluir modificaciones a la del IVA. Estas leyes fiscales son modificadas a menudo, se utilizan para ajustar las tasas del impuesto, cambiar las reglas de facturación y realizar otros cambios relevantes. Las resoluciones que emite la Administración Tributaria también inciden en las directrices adicionales sobre la aplicación y el cumplimiento del IVA, así como los impuestos. Siguiente, por favor. Los agentes de retención. Como agentes de retención tenemos las instituciones financieras, arrendadoras y arrendadores, comisionistas y agentes aduanales, gobiernos y organismos públicos, empresas constructoras. Siguiente, por favor. Para poder, dice que cuando en la declaración del pago se resulta un saldo a favor, el contribuyente está en todo el derecho de pedir que se le sea acreditado. Lo puede utilizar para los periodos siguientes hasta votarlo o puede solicitar su devolución, siempre y cuando
cuando cumpla con los siguientes requisitos. Uno de ellos es estar registrado ante el servicio de la Administración Tributaria, SAT, tener una firma electrónica avanzada, contar con la contabilidad electrónica actualizada, no tener adeudos fiscales pendientes. Siguiente, por favor. Otros de los requisitos para la devolución son generar y enviar la solicitud, revisión y validación, espera de la resolución que emita la Administración Tributaria, recepción del monto de devuelto, seguimiento y cumplimiento de los requisitos adicionales. Siguiente, por favor. El cálculo. Para poder calcular el IVA en México es similar a cómo se calcula en Guatemala. En este caso, va a depender de la tasa impositiva. En México se manejan 3 tipos de tasas, las cuales es el 16%, el 0% y el 8%, como lo indicaba mi anterior compañera. En esta forma muy sencilla, donde tenemos un ejemplo, por ejemplo, tiene 100 pesos, se multiplica en este caso por el tipo impositivo, que es el 16%, entonces sería 100 por 0.16, nos va a dar un total de 16 pesos. Sería la forma de calcular el monto del IVA en México. Siguiente, por favor. Lo dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Siguiendo con la exposición, el tema siguiente a tratar es el IVA en México por cuotas digitales. La OCDE realizó un estudio con relación a las medidas para regular el comercio electrónico. Con base a estas recomendaciones, pues el gobierno mexicano decidió que debía regular estas actividades, ya que las personas que prestaban los servicios en México pues se encontraban fuera del radar de las autoridades tributarias. Además de que las empresas transnacionales, bajo el argumento de no cumplir con los criterios tradicionales de tributación, se escabullían de los impuestos nacionales. Por mucho tiempo, las ventas por Internet fueron vistas como una rama más del comercio informal en México, sin importar que se hicieran a través de una tienda en línea propia, en una plataforma como Mercado Libre o bien como en Amazon. Los impuestos digitales en gran parte se implementaron debido al crecimiento acelerado que tuvo el comercio en México en el año 2020 como resultado del aislamiento por la pandemia del COVID-19. Y es que fue casi que de un día para otro que las ventas online se convirtieron en la única alternativa para miles de negocios que tuvieron que detener sus operaciones en el mercado físico para poder trasladarse al mundo digital. Dentro del paquete de las reformas a las leyes tributarias para el ejercicio fiscal del año 2020, se adicionaron disposiciones a la ley del impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado para comenzar a regular estos servicios digitales. A partir de enero del año 2020, en México muchos de los productos y servicios digitales comenzaron a gravar el 16% del impuesto al valor agregado. Y en el caso de las empresas que ofrecen servicios de intermediación, también están obligadas a retener el ISR y el IVA de las personas físicas que enajenen bienes o bien que presten servicios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los servicios respecto a los cuales se causarán los impuestos son aquellos que provienen mediante aplicaciones o contenido en plataformas digitales a través de Internet u otras redes. Los servicios que están afectos al impuesto del IVA digital en México son los siguientes: la descarga o acceso a imágenes, películas, textos, música, juegos, ambientes multijuegos, la obtención de tonos móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos del tiempo y estadísticas. También se grava la intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o de servicios y los demandantes de los mismos. También están afectos los clubes en línea y las páginas de citas,
almacenamiento de datos, enseñanzas a distancia, test o ejercicios. La última actualización que se realizó en México con relación a las empresas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes consta de 196 afiliaciones hasta el mes de septiembre del 2023. En esta lista pues se encuentran los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en el territorio mexicano. En este listado se detalla la razón social, el nombre comercial, la ciudad y país de origen de la empresa, la fecha de inscripción en el registro federal y una clave que se les proporciona para llevar un mejor registro de los contribuyentes extranjeros. Entre las empresas más reconocidas que figuran en esta lista encontramos Amazon, Nintendo, Spotify, Samsung, Zoom, entre otras empresas multinacionales. Con todas sus áreas de oportunidad, pues el nuevo impuesto digital busca equilibrar el terreno para las empresas tecnológicas mexicanas al asegurar que las compañías extranjeras también puedan pagar el impuesto dentro del territorio. Asimismo, pues está claro que el impacto de la retención de este impuesto en servicios digitales logra una recaudación fiscal bastante elevada ante el crecimiento innegable del comercio electrónico y en general de las plataformas digitales. La principal ventaja más importante es el aumento de la recaudación. En este año el crecimiento para las plataformas digitales en México aumentó un 300% comparado con el año 2022. También es importante mencionar que México es considerado uno de los mercados más grandes para todas estas plataformas digitales. Es por esto que el gobierno mexicano publicó el 25 de julio del presente año que durante el primer semestre del 2023 la recaudación de IVA en plataformas tecnológicas sumó 8.664 millones de pesos, lo que significó un 66% más de recaudación cobrado durante todo el año 2022. Como pueden observar en la gráfica, pues claramente se ve el aumento de la recaudación que se ha tenido año tras año desde su aplicación por primera vez en el año 2020, siendo el año 2023 con el monto más alto durante el primer semestre. El SAT mexicano pues estima que a fin de año se tenga una recaudación aproximada de 19 millones de pesos recaudados por el IVA digital. En Guatemala aún no contamos con una regulación legal que se encargue del cobro de plataformas digitales hasta el momento, lo cual es lamentable ya que las ventas por internet en la actualidad, tanto nacionales como de extranjeros, han incrementado en los últimos años. No sería de extrañarse que en los siguientes años pues SAT disponga a regular las plataformas digitales en el territorio guatemalteco. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Vamos a ir con la exposición respecto al impuesto sobre la renta, el ISR en México. Como bien sabemos, estas retenciones son una especie de pago que realizan las personas físicas o ya sea las empresas hacia la hacienda para que éstas se aplican directamente a las ganancias, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de las retenciones de ISR es recaudar el impuesto de manera anticipada, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada uno de los contribuyentes, ¿verdad? El porcentaje, en este caso de ISR, va a variar según el tipo de servicio o bien que se vaya a adquirir. El porcentaje de retención varía de acuerdo al tipo de ingreso que retiene en general. Pues desde el 10% hasta el 30%, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que existen diferentes disposiciones legales y reglamentarias que regulan retenciones de ISR México. Estas incluyen el Código Fiscal de Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Resolución Miscelánea Fiscal, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. Alguna información importante es cuándo se debe de pagar
retención de ISR, pues estas retenciones se deben de pagar a la SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Otras consultas que podemos tener es cómo se pagan estas retenciones. Las retenciones de ISR se pueden pagar a la SAT a través de los siguientes medios. En México tienen la plataforma de pago en línea a través del portal de la SAT, pago en la ventanilla, que es en cualquier oficina de la SAT, pago con tarjeta a través de los bancos autorizados por la SAT. Otra consulta es cuáles son las obligaciones de los retenedores, ¿verdad? En este caso, pues las obligaciones es retener el ISR en los casos previstos por la ley del ISR, ¿verdad? Emitir el comprobante fiscal y constancia de retención al contribuyente retenido, pagar la retención de ISR a la SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponde al pago, ¿verdad? Otra consulta es cuáles son las obligaciones de los retenidos. Los retenidos tienen las siguientes obligaciones: recibir el comprobante fiscal o la constancia de retención, y también declarar la constancia de retención en su declaración anual. Siguiente diapositiva. Algunos de los beneficios que puede obtener de tener la retención de ISR a los proveedores es la recaudación de impuestos, que las retenciones del ISR permiten recaudar el impuesto de manera anticipada, a lo que ayuda a la administración tributaria a cumplir con los objetivos de recaudación, ¿verdad? La otra es evitar la evasión fiscal. Las retenciones de ISR dificultan la evasión fiscal, ya que el proveedor no puede acreditar el impuesto retenido si no lo ha pagado. Otra sería asegurar el pago del impuesto. Las retenciones de ISR aseguran el pago del impuesto, ya que el proveedor debe entregar el impuesto retenido, que se le retiene en este caso al proveedor, ¿verdad? Tenemos también identificar los proveedores a los que se debe retener el ISR. Las empresas deben de tener identificados a qué proveedores se le deben de retener ISR, a qué proveedores pues le prestan los servicios, le venden bienes o rentan algún tipo de bien, y a los cuales sí aplique la retención de ISR. También calcular el porcentaje de retención. Las empresas deben calcular el porcentaje de retención según el bien o servicio que se haya adquirido. Se debe de efectuar la retención. Las empresas deben efectuar la retención de ISR en el momento que se realice el pago al proveedor y pagar la retención. Las empresas deben de pagar directamente la retención de ISR en los plazos establecidos. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Con relación a los obligados al pago de ISR retenciones, la ley del impuesto sobre la renta marca la pauta de tres escenarios. En este caso sería cuando se dé el pago de premios, de loterías, rifas, sorteos y concursos, donde el obligado será pues quien realiza el pago por el concepto de estas actividades. También cuando se realiza el pago de salarios, utilidades y prestaciones a un empleado, donde las personas que realicen el pago de estas remuneraciones serán obligados a efectuar la retención del impuesto, y también quienes distribuyan dividendos. Con base a esto, pues la ley también se refiere como que delimita a esta obligación especialmente a las personas morales, en donde para ello el Código Civil Federal, en su artículo 25, pues nos establece que las personas morales van a ser las siguientes figuras: la nación, los estados y los municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, también las sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos y asociaciones profesionales, las asociaciones con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin que sea lícito y acorde a la ley, y también las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Estas instituciones pues las subdivide o las clasifica también en personas morales o personas morales no lucrativas, que al final componen cada una de las instituciones que fueron mencionadas anteriormente. Siguiente, por favor. Con relación a los ingresos afectos, vamos a tener todos los ingresos que pues
servicio, personal subordinado, las personas físicas. Esto va a componer los salarios de las personas. El equivalente de la renta de trabajo. Luego que acá se toma en cuenta las utilidades que pueda devengar el trabajador por algún tipo de participación que tenga en la empresa donde labora, y también las prestaciones laborales percibidas por terminación laboral. Esta creo que sería una de las principales diferencias en cuestión de la renta bruta que se toma para la legislación mexicana y para nuestra legislación, puesto que en nuestra legislación pues las prestaciones laborales percibidas por liquidación laboral pues no se toman en cuenta como parte de los ingresos afectos. También los ingresos afectos a retención pues van a ser los dividendos, que van a ser todas aquellas cantidades que distribuya a pues toda persona moral a cada uno de los participantes o socios en cuestión de utilidades acumuladas de años anteriores. También vamos a tener los ingresos que obtenga toda persona con relación a premios de lotería, rifas, sorteos y concursos, media vez se realicen dentro del territorio nacional, en donde, como se mencionaba anteriormente, quien realice el pago pues tendrá que quitarle el equivalente del impuesto a la persona que obtuvo este beneficio. Siguiente, por favor. Ahora bien, con relación a los tipos impositivos, para los asalariados vamos a tomar en cuenta, o va a tomar en cuenta el patrón al momento de realizar el cálculo del ISR, la tabla que miramos a continuación. Acá se va a componer de un límite inferior y un límite superior, también una cuota fija y un porcentaje aplicable al excedente del límite inferior. A simple vista pues se ve algo así medio extraña, pero funciona igual que la tabla que nosotros tenemos en nuestra legislación, donde aplicamos de 1 a 300,000 el 5% y sobre el excedente el 7% más un importe fijo de 15,000. Funciona exactamente igual. Por ejemplo, digamos, si quisiéramos tomar o calcular el impuesto con base a los ingresos del segundo renglón, digamos que el empleado devengar a 4,210 pesos, entonces a la diferencia de los 402,010, que es el límite superior, menos el límite inferior de los 496, a eso le vamos a aplicar el 6.40% aplicable por el excedente. Y para tener el total del impuesto, pues solamente tendríamos que sumarle la cuota fija. Y así en cada uno de los escalafones que tiene esta tabla. Como podemos observar, pues acá pues sí hay un mayor rango de tarifas con relación al impuesto, lo que se podría decir que en México, pues por concepto de asalariados, sí se tiene como que un impuesto pues progresivo, ¿verdad? Porque sí va como que más acorde a los ingresos que pueda devengar el empleado. Lo único que se debe tomar en cuenta por concepto de retenciones es, por ejemplo, si el empleado no ha laborado el año completo, pues no aplica, el patrón no efectúa el cálculo y el cobro de la retención. También si los ingresos pues, del empleado sobrepasan a los 400,000 pesos, tampoco realizaría el patrón o retención, puesto que el empleado tendría que hacer su declaración anual y pagar directamente el impuesto. Y también si el empleado pues decidiera pues presentar por su cuenta la declaración anual, deberá notificar por escrito al patrono y pues ya no tendría la necesidad de realizar la retención. Siguiente, por favor. Ahora bien, con relación a los tipos impositivos para los dividendos, pues va a ser un 10%, siempre sobre el monto de la utilidad distribuida. Y con relación a los premios de loterías, rifas y sorteos, pues va a ser un 1% sobre el total pues, del premio prometido en dicha actividad. Eso es todo de mi parte, los dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, continuando ya al terminar la presentación, hablamos de una forma y pago del impuesto, bastante una generalidad. Acá, como dicen los compañeros, los ingresos provenientes de salarios,
inventarios, arrendamientos, actividades empresariales y profesionales similares a las que tipifica la ley de actualización en Guatemala, están también grabados. Y adicional a esto, existen diversas deducciones, excepciones que pueden aplicarse, y acá es la parte que sí es distinta en México, para determinar la base gravable y por consiguiente calcular la cantidad final a pagar. Acá hay un carácter progresivo en cuanto a que en México, para destacar que la cantidad de ingresos es representativo, porque en la medida que los ingresos aumenten, ya sea de una persona o una empresa, también la tasa aumenta. Y otra generalidad en el ámbito mexicano es que estas tasas que se establecen como positivas de forma anual son actualizadas. No es el mismo porcentaje que se tenía, vimos la tabla anteriormente, que se tenía en el año 2020, año 2021, año 2022, sino que estas van variando año con año. Siguiente pregunta. En cuanto a la forma de pago del impuesto, básicamente tenemos que establecer en qué régimen de retención se encuentra la persona o la empresa, y para esto hay regímenes de retención tanto para personas físicas y morales, como ya lo veíamos, para personas profesionales. Existe un régimen fiscal simplificado que es bastante parecido al pequeño contribuyente en Guatemala, régimen empresarial, y también el régimen no residente que aplica también para el país mexicano. Como vemos acá, esta es una tabla muy similar a la que habíamos visto, lo único que esto aplica para ingresos obtenidos para personas individuales que no son asalariados. Como vemos acá, sigue existiendo una cuota fija y un porcentaje excedente sobre ese límite inferior, que ya lo conversaba el compañero anterior, donde es similar al régimen que nosotros tenemos sobre ingresos, donde tenemos una cuota fija y sobre ese excedente vamos a aplicar un porcentaje sobre esa diferencia y determinar por consiguiente el pago que debemos realizar. Acá, como les decía, esto es un valor que se va actualizando año con año, y el Congreso mexicano reúne o hace sesiones entre septiembre y octubre de cada año para establecer cuáles van a ser las nuevas bases al cierre de establece o decreta en diciembre de cada año las bases nuevas que regirán a partir de enero del siguiente año. Siguiente, por favor. En cuanto a la forma de pago del impuesto, también, como les indicaba, también existen varios regímenes, y uno de los regímenes que sí es distinto es el conocido como RIF. El RIF no es más que un régimen que está simplificado, que permite a pequeños empresarios y emprendedores que están iniciando un negocio cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera muy sencilla. Esto es bastante similar al régimen de pequeño contribuyente que se tiene en Guatemala, exceptuando que esos ingresos que obtienen por su actividad económica se sujetan a una tabla o a una condición escalonada, sobre la cual va a recaer el impuesto, la tasa impositiva que deben pagar. Como vemos acá, es bastante similar al régimen, a la tabla de asalariados y también a la tabla de profesionales, exceptuando acá los montos de límite inferior y límite superior son distintos, y la cuota fija por consiguiente también se determina de otra manera. Siguiente. Otra de las variables que existen en el ICR de retenciones mexicano es que también existe el método provisional. Este método provisional, si de alguna forma lo quisiéramos asociar, vendría siendo como el régimen sobre utilidades cuando se realizan pagos anticipados. Acá todas las actividades económicas que se realicen bajo este esquema o bajo este régimen, los ingresos por consiguiente van a ser estimados, y sobre esa estimación de ingresos se establece el monto o la tasa impositiva a pagar. Y la particularidad de este método provisional es que se rige por un sistema CFDI, que lo vamos a ver a continuación, y
reclamado puede ser devuelta en el caso de crear un excedente al término del bimestre, del trimestre o al término del año en el cual se liquide el impuesto ya de forma definitiva. Siguiente punto. El pago de retenciones, a partir del año 2021, SAT dio a conocer, en México dio a conocer nuevos aplicativos para el pago de impuestos y quienes hemos manejado las herramientas de forma electrónica que SAT dispone acá en Guatemala, es bastante similar, donde la declaración y la constancia de retenciones se realiza a través de una plataforma y acá obviamente existen cada una de estas categorías o tipos de retención que deban efectuarse por el periodo, la periodicidad en la cual va a ir implícito el pago y también el tipo de retención que debemos hacer. También considerando que dentro de este mismo aplicativo también existe el IVA retenciones y no únicamente el ICR que deba retenerse. El CFDI fue un modelo que tenía en México y la administración tributaria ha hecho todos los esfuerzos digitales para poder transformar esa información y llevarla o tenerla ya en nuevas herramientas electrónicas. ¿Sí? La retención a pagar se captura prácticamente a muestra de ejemplo en el caso de un asalariado bajo el régimen o el tipo de retención que deba realizarse y obviamente si es capturar la información se tienen plantillas preelaboradas o predeterminadas donde se encarga la información y los CDI básicamente son comprobantes fiscales digitales, es un fichero prácticamente estructurado de XML. ¿Cómo funciona esto? Que hasta el año 2020 todos los contribuyentes en México, exceptuando contribuyentes especiales, trabajaban este documento, el CFDI, y lo presentaban de forma física, llenaban ya sea de forma manual o electrónica este documento y lo presentaban a cada una de las ventanillas de forma electrónica o en los bancos autorizados y presentaban este documento o esta constancia, el CFDI, y con ello cumplían con el pago de sus obligaciones. Actualmente toda esa información que se CFDI fue transformándose y aquí ahora se tiene ya de forma electrónica. Siguiente punto. Acá vamos a ver un caso práctico de ICR versus Guatemala, retención de no residentes. Siguiente. Este caso básicamente lo que busca es, o lo que ejemplifica es que existe una entidad financiera acá en Guatemala que adquirió un préstamo en el exterior, acá en el país mexicano, y que cuando deba cumplir con el pago de esos intereses del préstamo obtenido, la ley en el artículo 104 de la LAN nos establece que debemos retener el 10% de rentas de capital. Acá no tenemos ningún inconveniente con esa retención. Sin embargo, esto para hacerlo deducible, sin embargo, en el país mexicano, en el territorio mexicano, existe una contraposición porque ellos adicional a ese 10% que nosotros le estamos reteniendo y por lo cual solo les vamos a enterar o pagar un 270 pesos de intereses netos, por ejemplo, ellos también deben pagar adicional un 30%, que es lo que les regula la ley del ICR en el territorio. Es decir, que ellos van a pagar sobre esos 390 pesos adicionales y los 30 que ya les retuvo, en este caso, la institución guatemalteca, el neto de sus ingresos. Por consiguiente, en sus estados de resultados deberá ser 180, lo que resulta desfavorable hasta cierto punto para considerar a Guatemala como un socio comercial. ¿Por qué? Porque hay países como Panamá, Costa Rica, que ya tienen acuerdos bilaterales donde ya establecen convenios de doble tributación y pueden deducir el pago de un originado en un país para el territorio mexicano. Así muy grosso modo, este es un comparativo de ICR, IVA, Guatemala versus México, que el hecho generador y las bases de cálculo, tanto para el territorio guatemalteco, la mayoría ya los tenemos claros, se define obviamente en el
todo lo que corresponde en el territorio, ya sea por empresas individuales o jurídicas, y que por consiguiente deba estar grabado o especificado por la ley, que genere renta o la combinación de ambos, está sujeto. En México sucede algo similar, excepto en lo que también hacen excepciones en cuanto a otro tipo de personalidades jurídicas, y también se enfocan mucho al residente en México que no está domiciliado o no se encuentra en el territorio, que también son sujetos al pago. La base de cálculo, como ya lo vimos, en el territorio guatemalteco existen los pagos trimestrales o la retención definitiva, y en el caso de empleados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72, en cuanto a los ingresos que percibe un empleado, un asalariado, menos las deducciones de ley. En México, los ingresos percibidos también gozan de deducciones y otras exenciones, y por consiguiente se establece la base imponible con la cual deberá recaer el pago. En el IVA es algo similar, exceptuando que del hecho generador que hasta lo que se tiene, también hay usos o gozos temporales de exenciones, y para la base de cálculo, el adicional al 16% y el 8%, existe un 0% de pago para productos como medicamentos y otros productos que en el entorno mexicano se consideran como no gravables. Siguiente. Bueno, compañeros, vamos a quedarnos por ahí. Creo que ya el tiempo se nos fue. El aporte del grupo, pues muy bueno, la forma de comparar y ilustrarnos ahí estas legislaciones que en algún momento coinciden con algunas particularidades con nuestra legislación, ¿verdad? Bueno, hemos hecho un recorrido con todas las presentaciones de los grupos por todo el continente, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad también de ver cómo funciona el IVA bajo las directrices de la Unión Europea. Todo un recorrido, ¿verdad? Así que no nos resta más que agradecer, reitero, a todos los grupos, pedirles que revisen su material para nuestro examen la próxima semana. Fundamentalmente, como lo hemos afirmado, viene sobre los cuestionarios que confirmamos ahí quienes nos lo habían hecho llegar, ¿verdad? Así que ya el examen ya lo tengo casi en un 90% hecho, y los estaría saludando la próxima semana. Así que les deseo un buen descanso, jóvenes. Y Mayra, sí, ya tengo ahí el listado de curso de la clase de hoy. Oye, muchas gracias por todo su apoyo. Con gusto, maestro. Y todavía la molestamos para el día del examen, ¿verdad? Para tener las 12 sesiones ahí registradas. Muy bien, que descansen y muchos éxitos, jóvenes. ¿Quería decir algo? Agradecerle, maestro, de veras. Gracias por todo el conocimiento, ¿verdad? La clase muy interesante, de veras. Gracias. Gracias, Mayra. También Ani tiene levantada la mano. Sí, licenciado, para una última consulta para ahorita al final. No sé si usted me había entendido que con respecto a los cuestionarios que cada uno entregamos consolidado, y eso lo íbamos a utilizar para el final. Pero ese consolidado, ¿usted no lo va a compartir o nosotros como No, miren, yo consolidado ya al final ya no tenemos nada, sino lo que cada grupo tuvo que haber reenviado a sus coordinadores, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que tener el cuestionario propio más 5 más, ¿verdad? Exacto.
Y sobre eso es que en el examen, esencialmente. Habrá algún tema adicional, pero ya será algo de los temas que vimos previo a las exposiciones, pero es algo muy general que vimos, ¿verdad? Creo que hicimos también un cuestionario, una actividad sobre los temas que vimos previo a exposiciones, ¿verdad? Sí, realizamos 2 cuestionarios, licenciado. Ese sería como el 10% adicional, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, licenciado. Y adicional, pues agradecerle por el conocimiento que nos transmitió. Realmente, pues fue un curso diferente. Entonces, muchas gracias por todo el conocimiento transmitido y gracias a eso, pues pudimos como comprender un poquito más lo que es los impuestos en otros países, no solo en Guatemala, ampliar un poquito más, que de por sí, pues la mayoría nos enfocamos solo en nuestro país y es bueno conocer cómo está enfocada la legislación en base a los impuestos en otros países. Gracias, licenciado, por todo. Muy bien, Ani. Muchos éxitos a todos. Gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.